Pero queremos seguir ahora, ya hablamos de los inspectores laborales, y la segunda parte del análisis de las palabras del ministro Villena tiene que ver con la Ley General del Trabajo, esta ley que tiene 12 años durmiendo el sueño de los justos. Y el primer byte, por favor, para analizar lo que dice el ministro. Nosotros advertimos siempre, dijimos, es que cuando asumimos esta función de ministro, era que recogíamos la recopilación del proyecto de ley, que era una recopilación de más de 400 artículos, de una comisión de expertos. Y la hicimos nuestra para que sea presentada en el Consejo Nacional de Trabajo. Bien, entonces lo primero es que el ministro reconoce que ha habido una comisión que ha trabajado un proyecto de ley general de trabajo y, como dice el ministro, el ministerio la hizo suya. Ya ha habido una comisión que ha trabajado la propuesta de ley general de trabajo. ¿Qué dice el siguiente byte? Lo que nosotros advertimos siempre, dijimos, es que cuando asumimos esta función de ministro, era que recogíamos la recopilación del proyecto de ley, que era una recopilación de más de 400 artículos, de una comisión de expertos. Y la hicimos nuestra para que sea presentada en el Consejo Nacional de Trabajo. Era el mismo de la vez pasada, entonces el que sigue debe ser, por favor, adelante. Pero nosotros los advertimos de un comienzo, a las partes dijimos, cuidado que en el Congreso pueden seguir avanzando y ellos pueden sacar su proyecto de ley. Difícilmente el Congreso lo podría aprobar, pero dependiendo de las fuerzas políticas y de cómo estén para aprobar ese proyecto. Bueno, el byte que se ha perdido era el más interesante de todos, porque ahí el ministro señala que, a pesar de que ha habido esa comisión, se está creando otra comisión, nuevamente para analizar la propuesta de la ley. Esa comisión, como ya sabemos, puede demorar pues quizá un tiempo largo como la anterior, ¿no? Se parece un poco al caso del CEPLAN, donde había ya el plan casi listo de desarrollo al 2021 y ahora lo han alargado por 2 años, ¿no? Y acá me parece que hay algo parecido. Y bueno, también dice que el Congreso puede avanzar, pero lo ve difícil. La siguiente, por favor. ¿Hay innovación en algunos artículos? Sí. Por ejemplo, uno de los casos más refutados, inclusive que ha sido materia de cuestionamientos de algunos personas de... No, es que la parte más interesante no sale. Es justamente al final, yo la voy a decir, dice que ha habido comentarios, sugerencias de embajadores que en nuestro país representan a sus países y también a los intereses de sus empresas. Bueno, yo no sabía que los embajadores de otros países opinaban sobre las leyes peruanas, ¿no? Entonces, de repente le decimos a nuestro embajador en la China o donde fuere, que diga pues qué leyes laborales van a tener en ese país. No se escucha esa parte, pero eso es lo que se decía exactamente. Adelante. Que han dicho, yo tengo dudas, sobre todo, por ejemplo, con la huelga, el derecho a la huelga dentro del centro de trabajo. Nos preocupa. ¿Por qué? Porque tiene empresas que vienen de su país y dicen, oye, una huelga en el Perú, si las huelgas en el Perú te rompen pistas, hay muertos, imaginemos lo que puede pasar dentro de una empresa. Bueno, eso es bien complejo lo que ha dicho el ministro. Ha dicho el ministro que si las huelgas en el Perú te rompen pistas. A ver, vamos a buscar una huelga mañana que haya roto pistas, ¿ah? Vamos a tratar de encontrarla, lo que dice el ministro, y además que hay muertos. Bueno, pero los muertos que han habido han sido por responsabilidad de las balas del Estado, lamentablemente, ¿no? Entonces estas son las preocupaciones que tienen en relación a el derecho a la huelga de los trabajadores. Y hay que señalar que estos son derechos que están firmados por el Perú, reconocidos por la OIT, aunque el ministro ha dicho que las normas de la OIT están un poquito desfasadas, pero son las que están firmadas por el Estado peruano y el Estado tiene que cumplirlas. Y los ministros son los principales llamados a ellas. El último byte, por favor. Y yo, por ejemplo, podría adelantar, en mi opinión personal, que una huelga dentro del centro de trabajo en el Perú, tal como está la violencia, es muy arriesgada. O sea, yo me pongo a pensar en una empresa que tiene una máquina muy especial y la huelga justamente apunta a que sabiendo que con esa máquina rota o destruida, no va a funcionar la empresa. Podría pasar. Bueno, hay un punto de la Ley General de Trabajo que reconoce que pueden hacerse huelgas dentro del local de trabajo porque eso lo reconoce la legislación internacional, la OIT, los convenios que el Perú ha firmado. No solamente afuera salir a protestar, sino que dentro pueden tener menos productividad, huelga de brazos caídos, etcétera. Pero el ministro asocia
una manera inadecuada desde mi punto de vista, la violencia del país con la posibilidad de que los trabajadores comiencen a agarrar a palos a las máquinas y romperlas, si es que se van a la huelga. Eso puede suceder obviamente, como puede suceder que yo cruce la esquina y me atropelle una combi o que se caiga el avión, ¿no? Si un trabajador quiere malograr una máquina, agarre y le echa, pues en vez de echarle gasolina, le echa agua, ¿no? No son argumentos, creo yo, para trabar este asunto de la huelga en sus distintas modalidades que son reconocidas por la Organización Internacional de Trabajo y que en distintas partes del mundo están legisladas. Finalmente, el ministro en estas intervenciones no se ha puesto del lado de los trabajadores, es obvio. Él mantiene una mentalidad proempresarial, es clarísimo, pero el señor es ministro de Trabajo, no es ministro de las empresas. Entonces, esa es una crítica que se la hacemos con todo respeto al señor ministro Villena, pero que da esa impresión tanto en el trato con los inspectores laborales como en relación a la Ley General del Trabajo. La invitación sigue abierta para cuando el ministro lo desee, puede estar aquí, o una cámara de No Se Informa o de Radicales Libres puede ir a visitar. Y ahora vamos a conversar con nuestros productores periodísticos Laura Arroyo y Paul Maquet. ¿Cómo están, chicos? Qué buena suerte estar con ustedes. De estar acá, me quedo. En verdad que hay tanto que decir sobre lo que ocurre, como tú dices. En todo caso, habría que ser tal vez más coherentes y cambiarle el nombre al ministerio, ¿no? Claro, bueno. Que ya no se llame Ministerio del Ministerio Ministerio de las Empresas. Claro, ya todos que dan conocen. trabajo, ¿no? O algo así. ¿No? Pero otra cosa que me parece importante es que cuando habla de lo de la violencia, ¿no? Es como si ahora, o sea, como hay violencia, la violencia es la que es la base de los derechos. Que es totalmente ridículo, habría que atacar la violencia con políticas integrales para vencer la violencia y no disminuir los derechos porque existe. Entonces, para tal caso, no sé, podríamos decir cualquier cosa. Como hay analfabetismo, no enseñamos a leer, o sea, no tiene sentido. Cerramos los colegios, pero Claro. y son derechos, estas modalidades de huelga están reconocidas por la OIT. Sí, lo que me parece grave en estos comentarios últimos del ministro es que tiene una visión, o sea, su misión como ministro es defender a los trabajadores y parece que tiene la mentalidad de que los trabajadores son unos salvajes que van a ir a destruirlo todo. De hecho, yo me pregunto, ¿a qué trabajador le va a interesar destruir las máquinas que son su fuente de trabajo? Yo no sé qué mentalidad tiene el ministro, pero en ninguna parte del mundo donde hay huelga, derecho a huelga, reconocido, yo le pregunto a Susurro, por favor, si tú hicieras una huelga, ¿romperías la cámara? No creo. El camarógrafo acá. Es que son unos argumentos realmente complicados. Y por ejemplo, yo le quisiera preguntar al ministro, ¿qué opina de las condiciones laborales de la agroindustria? Que hemos visto acá cómo las mujeres tienen que sacar la tierra con las manos y no les dan sus implementos. Entonces, Tienen que pagar sus implementos. Hoy día hemos tenido en El Comercio un artículo de un representante de Comex que, bueno, recibió que la fue invitación invitado el para día de venir, hoy y que lastimosamente también tenía una agenda cena. recargada, pero en el artículo este señor de Comex planteaba que las leyes para derogar el régimen especial de la agroexportación o para limitar la tenencia de tierra buscan destruir la agricultura moderna. Y yo no sé si las imágenes que hemos visto ayer de los trabajadores descalzos y sacando la tierra con sus propias manos pueden llamarse moderna, agricultura moderna. Yo la veo bastante anticuada. medieval, ¿no? Casi esclavista, realmente. Bueno, así están las cosas en relación al trabajo y esperamos pues que las cosas cambien, aunque sea un poquito. Y ahora